que nuestras mentes se aclaren en tu palabra, pueda ser de bendición, ayuda espiritual a los oyentes en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén. Y el pueblo de Dios puede decir amén en esta mañana. Así de pies, entonces, unos textos. Estamos en el libro de Juan todavía. Hablé del capítulo 10 la clase pasada. Y me brinco al capítulo 11, capítulo muy conocido y leído por los lectores de la Biblia. Pero quiero llamarle su atención a este pasaje aquí. Si pueden mantener su Biblia ahí abierta al libro de Juan. Quizás este es el único pasaje que voy a usar. Mencioné quizás otros textos, pero si pueden tener su Biblia ahí abierta en San Juan 11, porque voy a referirme a otros textos aquí en este pasaje. Amén. Para ahorrar tiempo solamente voy a leer los 6 primeros versículos en el libro de Juan, del capítulo 11. Cuando todos estén ahí pueden decir amén. Verso 1, dice la Biblia así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús dice, esto no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Diga, 2 días más. Amén. Me sube al lado, salude ahí los que están cerca esta mañana. El que está contento de verlo en la casa del Señor. Amén. Si quiere salir y ir a alguien más, está bien. Tome un minuto ahí. Gloria al Señor, es bueno. Quitar el hielo un ratito aquí del servicio. Gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Gracias. Pueden tomar su asiento si ya saludó. Amén, amén. Quiero llamarle su atención, como digo, este pasaje aquí de Juan 11. Y voy a referirme a otros versos aquí de este capítulo 11. El pasaje es muy extenso, por eso mejor para ahorrar tiempo y lo leo mientras vamos en el proceso aquí de la clase. Mi tema es simple en esta mañana. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ese plan para muchos es desconocido. Pero Dios tiene un plan. Yo sé que nos gustaría saber el plan. Nos gustaría conocer qué es el plan y el pensamiento de Dios en la situación, pero muchas veces es desconocido a nosotros. Mi clase en esta noche, esta mañana, vengo simplemente a decirles, aunque no conocemos el plan de Dios en la situación suya, en su necesidad o su problema o la circunstancia en la que usted vive, Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe exactamente lo que Él tiene que hacer. Y nuestra manera de responderle a Él es simplemente creer. Porque al que cree, no ciertas cosas, al que cree todo le es posible. Por unos minutos aquí quiero llamarle su atención a este pensamiento aquí en este pasaje de la palabra del Señor.
la mayoría de los que hemos estado en la iglesia por años y años, décadas y décadas, hemos escuchado, hemos leído la Biblia, escuchado mensajes. Personalmente en mi vida he predicado mensajes de este pasaje un sinnúmero de veces, porque es algo, lo que sucede aquí es algo poderoso y milagroso de lo que sucede aquí en San Juan 11. Pero siempre hay algo nuevo en la palabra del Señor, porque este libro es inspirado por Dios y siempre hay algo que podemos aprender, a pesar, como digo, que lo hemos leído, hemos oído, y sabemos lo que ocurre en este pasaje. Hay cosas que podemos aprender siempre de la palabra del Señor. Y seguro que usted está aquí porque quiere aprender más de esta palabra. Muy bien. Este pasaje es acerca de una familia. Es una familia y esta familia era muy cercana al Señor Jesús, porque el Señor visitó esta familia en otras ocasiones. Esta familia tenía que ver con 2 hermanas y un hermano. Y la Biblia declara aquí los nombres de ellos. Mi oración es que este suceso aquí en la Biblia, lo que ocurre en este capítulo 11 de Juan, pueda abrir nuestros ojos para poder entender el amor, la compasión y el poder del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no solo con ellos, pero con cada uno de nosotros. Porque Él nos ama. La Biblia dice que antes que le amemos, Él nos amó primero. Y ojalá que podamos entender el amor de Dios para con nosotros y su compasión que tiene con nosotros y su poder que se manifiesta en la vida de nosotros todo el tiempo. Esta historia es el recuento, digamos, de este milagro y está escrito en la palabra de Dios para nosotros, porque podemos nosotros, como digo, aprender de lo que ocurre aquí en este caso, en este milagro de la resurrección de Lázaro. Y este relato fue escrito por uno de los discípulos llamado Juan, que es el nombre del Evangelio según San Juan. Juan tenía una relación muy especial con el Señor. El apóstol Juan era uno de los discípulos bien cercanos al Señor. Y Juan mismo lo declara en este mismo su libro aquí del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, verso 23. Juan lo dice de esta manera, dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús cuando estaban sentados en la última cena con los discípulos. Juan mismo relata aquí en su evangelio acerca de él recostado en el pecho o al lado del Señor en la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Y Juan dice, el cual Jesús amaba. Gloria al Señor. Y sería bueno entender, y quizás debo decir que el Señor Jesús ama a todos. Él no hace acepción de personas. Él no hace diferencia de nadie. El Señor Jesús ama porque de tal manera amó Dios, y en el mundo está incluido usted y yo. Él amó a todo el mundo, dice la Biblia en San Juan 3:16, el versículo tan conocido aquí en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús ama a todos igual. Pero había un lazo, había un vínculo especial entre el Señor Jesús y Juan
Hace unas semanas o meses atrás estuve enseñando aquí los miércoles acerca del círculo cercano del Señor Jesús, que comprendrían 3 de los discípulos del Señor. Eran 12, pero había un círculo cercano al Señor donde estos 3 siempre estaban más cerca al Señor que el resto. Y uno de ellos es Juan. Ojalá que se recuerden de los otros 2. No me meto ahí para ahorrar tiempo. Y Juan era uno de los del círculo cercano al Señor. En todas las cosas que el Señor hizo, en milagros y todo, en momentos cruciales del Señor. Juan era uno de los que estaba en este círculo cercano al Señor. Había un vínculo, había un lazo especial entre el Señor Jesús y Juan. Tanto que cuando el Señor Jesús fue crucificado y el Señor estaba colgado en la cruz, en agonía y en dolor, ensangrentado y su cuerpo todo destrozado, y él mira de la cruz y ve a su madre y ve a Juan, aquí mismo en el libro de Juan 19, capítulo 19, versos 26 y 27, si usted quiere el pasaje, el Señor mira de la cruz y ve a su madre, y ve a Juan y las mujeres que estaban al pie de la cruz, y el Señor se dirige a Juan: hijo, he ahí tu madre; madre, he ahí tu hijo. El Señor le encomienda a Juan su madre. Algo muy especial. De una relación tan cerca del Señor con Juan, el apóstol, el discípulo del Señor. Ahora es este Juan, este discípulo del Señor, que nos da este relato, el recuento de los sucesos de esta historia verídica en el capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. Con esto en mente, entonces, leímos aquí al iniciar los primeros 3, 4, 6 versículos. En los 3 primeros versículos dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las hermanas de Lázaro, mandan a dar un mensaje al Señor, mandan un recado al Señor, a darle la noticia que Lázaro, porque como ya me oyeron decir, él amaba esta familia, había una comunión con esta familia especial, igual como con Juan. Y al que amas está enfermo. Esta era una familia muy unida, María, Marta y Lázaro, en una pequeña aldea llamada Betania, 15 estadios, dice la Biblia, afuera de Jerusalén, un lugar bien cerca a Jerusalén, como 2 millas quizás de distancia, en maneras de entender la Biblia, 15 estadios, 2 millas más o menos de distancia de Jerusalén. Eso no era una aldea muy lejana. Muy amigos del Señor Jesús. Como digo, el Señor visitó en otras ocasiones esta familia. Y el Señor estaba enseñando en un pueblo que estaba quizás a una distancia de Betania, donde esta familia residía, más o menos de 2 días de camino. La distancia era un poco lejana. Y fue durante este tiempo cuando el Señor estaba la Biblia no nos relata el sitio donde el Señor estaba, simplemente que él estaba en otro lugar. No nos da, y vamos a mencionar algo aquí que ocurre más adelante. Y el Señor estaba lejos de donde estaban Marta, María y Lázaro, enfermo en Betania. Y mandan este mensaje al Señor de la enfermedad de Lázaro. Y hermanos, la manera en que el Señor responde es interesante,
y esto sería bueno que nosotros podemos aprender aquí en esta mañana, en la manera en que el Señor responde a la noticia, diga noticia, a la noticia que Él recibe acerca de Lázaro, el que él amaba, su amigo Lázaro está enfermo. Y esta es la manera que responde. Verso 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios. Muy importante entender, como la Biblia dice, porque el Señor hace muchas cosas que simplemente para la gloria de Él. Gloria al Señor. Y hay muchos otros pasajes, podría referirme aquí esta mañana, quizás solo menciono. Y la Biblia es claro en la manera en que nos dice acerca de la enfermedad de Lázaro. No es para muerte, dice el Señor, pero sabemos que Él murió. Pero Él dice no es para muerte. Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba, dice Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, dice la Biblia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como digo, el lugar donde él estaba más o menos, se calcula que eran 2 días de camino, donde el Señor estaba de Betania. Y dice que se quedó 2 días más. Él no corrió enseguida y acudió a Betania a atender a Lázaro. Pero se quedó 2 días más, donde él estaba ministrando, enseñando, y ocupado en el trabajo que él había venido a hacer. Y, hermanos, la razón que él actúa de la manera, y eso es lo que necesitamos entender, porque él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Lo que él hizo ayer va a ser hoy, lo va a hacer mañana. Pero muchas veces nosotros no lo vemos de esa manera y pensamos que el Señor tiene que actuar ya. Tenemos que entender la manera como el Señor hace las cosas. Por eso este pasaje de Juan es muy, muy importante para nosotros entender estas cosas. Porque se quedó ahí, no corrió, se quedó en el lugar donde estaba, continuando haciendo lo que estaba haciendo, como digo, ocupado en la obra, en el trabajo que él había venido a hacer. El Señor Jesús tenía un plan. Y él sabía exactamente lo que él tenía que hacer. Él sabía exactamente lo que él iba a hacer, él sabía él sabía que todo va a estar bien, por eso él dice aquí que la enfermedad no es de muerte. Porque él sabía que todo va a estar bien. Él sabía exactamente lo que él tenía que hacer. Y que esto daría gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos entender que todo lo que hacemos y todo lo que Él hace debe ser para dar gloria al Señor. En todo lo que sucede en nuestras vidas, la gloria debe ser para Él. Él sabía todo exactamente y que esto daría gloria a Dios. Pero Él no envía una nota o un mensaje a María y a Marta diciéndoles a ellas cuál era su plan. Él no les da a estas 2 hermanas, María y Marta, no les envía y dice, bueno, vayan y díganle a Marta y María que tengo un plan y este es mi plan y es lo que voy a hacer. El Señor no les dice nada. El Señor se queda en silencio. Nada ocurre.
El Señor continúa haciendo lo que estaba haciendo, lo que en el lugar donde Él estaba. Y Él no les revela, Él no les da a saber el plan que Él tenía para ellas. Pero dice aquí la Biblia que, como dice claramente, se quedó más tiempo donde estaba. Hermanos que me escuchan en esta mañana, ¿cuántos de nosotros aquí presentes, hoy día domingo, nos hemos encontrado en aprietos, situaciones difíciles, emergencias, asuntos difíciles, problemas, circunstancias, necesidades? Todos hemos tenido dificultades, que no sabemos dónde ir, qué hacer, problemas graves, situaciones que suceden todo el tiempo. Y necesitamos aquí mirar esto es muy importante entender, que cuando estamos en lugares, noches oscuras y difíciles, y parece que no hay nada, no hay una señal del Señor. Y parece que el Señor está ausente, no solo por 2 días, pero quizás 2 meses, 2 años, o mucho más tiempo, con ni siquiera una señal, o alguna nota, o un mensaje de alguna manera que Él nos diga, todo va a estar bien, no hay problema, yo tengo un plan para ti. Y sucede esto en la vida de nosotros los creyentes. Que el Señor parece que está en silencio. Eso ha causado que muchos creyentes muchas veces pierdan su fe y su confianza en el Señor. Porque como enseñé el domingo pasado, son en momentos así que el diablo se aprovecha para decirnos a nosotros, ¿dónde está el Dios que alabas? ¿Dónde está el Dios que dices que te ayuda? Y es ahí los momentos que viene el enemigo, cuando nos encuentra en lugares más bajos. Necesitamos entender lo que ocurre aquí, porque esto puede ayudarnos a nosotros en mantener nuestra relación con Dios, no importa la situación, circunstancia, problema, pérdida, fracasos que vienen a la vida, y todavía permanecer con nuestra fe y confianza en el Señor. Ahí está la situación. A pesar de que el Señor está en silencio, Él no envía nota, mensaje a estas hermanas, a mí, que Él amaba esta familia, y para que se queden tranquilos y no se desesperen, y dice, oh, Él tiene un plan, entonces no hay problema, vamos a esperar aquí hasta que Él haga lo que Él dice que hacer, sin recibir ninguna noticia, sin recibir nada del Señor, todo está en silencio. Le mandaron el mensaje a Él. Hermanos, a pesar de eso, a pesar de que el Señor no hace nada para dar siquiera un indicio a estas hermanas acerca del plan de Él, todavía, aún así, sin embargo, hermanos, Él tiene o tenía un plan. Es lo que debemos entender en esta mañana. Aunque usted no vea nada, aunque parezca que el Señor no hace nada, aunque parece que el Señor está lejos, cuando parece que el Señor no le responde de ninguna manera, Él todavía tiene un plan. Y puedo decirles en esta mañana que los planes de Dios son mejores que los nuestros. El problema es que nosotros a veces confiamos en nuestros planes y cometemos peores errores. ¿Qué hago, pastor? Espere. ¿Sabe que uno de los problemas más grandes en la vida cristiana es el tiempo de espera?
porque no queremos esperar. Estamos todos acostumbrados a lo automático, microondas, comida en 30 segundos ya está para en la mesa, no tiene que estar 4 o 5 horas meciendo la olla. No tiene que pasar todo el día en la piedra lavando ropa, solo mete una cosa, lava y se sale limpia. Todo automático. Todo al instante. Esa es nuestra mentalidad. Todo es. Y el tiempo de espera es lo peor en la vida cristiana. Porque muchos de nosotros no queremos esperar. Queremos todo instantáneo. Pero el Señor dice, los que esperan en Jehová, aleluya. Acuérdese de eso. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Alzarán alas como las águilas. Y podría irme pasaje tras pasaje en la Biblia que el Señor nos dice, espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Salmos 40. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y podría gastar mi hora hablando de esperar. Hermanos, el Señor quizás no nos revela su plan, como en este caso a estas hermanas, en esta situación difícil y crucial en que se encontraban. Quizás Él está en silencio y posible será mucho tiempo antes que podamos tener una respuesta del Señor. Y no hay duda, y hay hermanos y yo, nosotros personalmente, estamos esperando en el Señor. Yo digo, nosotros personalmente estamos esperando en el Señor. Mi esposa está esperando en el Señor. Hemos clamado al Señor. El Señor está obrando. Pero tenemos que esperar. A veces queremos ver la cosa, boom, ya. Y es difícil esperar. Y el Señor muchas veces no nos revela, pero tenemos que esperar en el Señor. Y aquí estamos cada día esperando en el Señor. ¿Por qué? Sus promesas son verdad. Su palabra no falla, su palabra no miente, su palabra es verdad y tenemos que confiar en la palabra del Señor, como predicaba hace algunas semanas atrás. Lo que Él dice es verdad. Entonces, hermanos, la razón, hermanos, por no ir inmediatamente donde María y Marta y Lázaro enfermo, fue que el Señor permite que esto suceda o que la situación siga su curso en la enfermedad de Lázaro. Y simplemente el Señor dice que Él va a dejar la cosa que siga y se lleve a cabo lo que tiene que suceder, simplemente para que Dios reciba la gloria y Él sea glorificado. Gloria al Señor. Y estoy seguro aquí en esta mañana, hermanos que me escuchan, que el Señor debe recibir la gloria de nosotros cuando nosotros esperamos en Él y Él hace el milagro. La gloria no es al pastor o al hermano o a la hermana, la gloria es del Señor. Porque muchas veces damos más crédito al hombre. El hombre nada tiene que ver en estas cosas. Es el Señor el que hace la obra.
Nosotros hacemos solo lo natural. Lo natural nuestro es orar. Poner la mano sobre el enfermo. Pero yo no puedo sanar a nadie. No importa cuánto poder tenga el hombre no puede sanar a nadie. Eso es solo lo natural que el Señor nos manda a hacer, a orar por los enfermos. Él hace lo sobrenatural. Él es el que hace la obra o el milagro. ¿Para qué? Para que la gloria no sea del hombre, para que la gloria sea de Él. Hermanos, no era que Él no amaba a esta familia, ya lo expliqué hace un momento. No, la Biblia dice al que amas. El Señor los amaba a ellos. Tenemos que entender que el Señor me ama a mí. El Señor le ama a usted. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Que aunque nada recibe usted del Señor, todavía usted cree que lo ama. Que si Él no lo ayuda, usted cree que todavía le ama a usted. Que si Él no hace absolutamente nada por nosotros, ¿todavía cree usted que Él le ama a usted? Su amor, hermanos, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no importa. Y debemos estar convencidos nosotros que Él nos ama a nosotros. Aunque no vemos nada, aunque nada ocurre, aunque el problema está ahí, aunque la situación no cambia. Todavía yo sé que Él me ama a mí. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice. Hermanos, y Él nos ama mucho más de lo que nosotros pensamos. Él amaba a esta familia y simplemente Él tenía un plan para ellas, para esta familia, para que la gloria de Dios sea revelada y manifestada por medio de lo que el plan de Él era hacer. Hermanos, Él deja que estas cosas sucedan en la vida de Marta y María y Lázaro para enseñarles a ellos simplemente a confiar en Él y que su fe no esté fundada en simplemente en el hombre, pero su fe esté fundada en Él. El Señor permite que esto ocurra en esta familia para enseñarles a ellos a tener fe y confiar en Dios. Aunque ellos no entendían la razón por qué Él se retrasa, porque Él no va al momento de recibir la noticia, por la demora de Él, que se queda donde Él estaba. Y eso es algo que tenemos que entender bien, que no es el Señor que Él se olvida de nosotros o se descuida de nosotros o no nos atiende a nosotros simplemente el Señor nos enseña lecciones que para muchos es difícil aprender en este camino cristiano. Fe, porque a veces cuando todo está bien, todos tenemos fe. Pero cuando se acaba el trabajo, la fe se termina. Cuando el dinero se escasea, la fe se desaparece. Cuando la enfermedad viene, nuestra confianza en Él mengua. Hermanos, tenemos que entender en esta mañana que el Señor hace cosas que muchas veces no entendemos por qué, ni entendemos su plan ni nada, pero Él está enseñando a nosotros a que nuestra fe, gloria al Señor, y nuestra confianza no esté en el dinero, no esté en el médico, no esté en esta cosa, no esté en esta persona, no esté en nadie. Mi fe y confianza está en Él. Gloria al Señor. Y tenemos que aprender en estos momentos en el camino de la vida a que nuestra fe crezca y se establezca firme y nada nos mueva de nuestra fe y confianza en nuestro Dios. Aunque no entendemos la razón por qué el retraso del Señor o por qué no hay una respuesta del Señor.
Hermanos que me escuchan en esta mañana, nosotros no somos diferentes de esta familia aquí en la Biblia. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros y repito quizás de nuevo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. No entiendo el plan, no lo puedo ver, pero confío y mi fe está en Él, que el plan de Él es mejor para mi vida que cualquier otra cosa. Que tengo que hacer esperar en Él. Porque Él ve el problema que yo tengo. Él ve el dolor en que yo me encuentro en esta mañana. Él siente el dolor que yo siento. Él ve la preocupación que usted tiene en esta mañana. Él ve la necesidad en la que usted se encuentra hoy día. Gloria a Dios. Él ve todo. Él conoce todo. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Todo está descubierto a los ojos de Él. Él ve el valle oscuro por el cual usted está cruzando. Él ve exactamente el lugar donde usted se encuentra en esta mañana. Todo está descubierto a los ojos del Señor. Y usted dice, entonces, pastor, ¿por qué Él no hace algo por Él? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Yo no sé por qué, pero Él es mi Dios. Y Él me ama a mí. Y yo sé que Él me ha prometido que va a estar conmigo. Que aquí ande en valle de sombra de muerte no voy a temer mal alguno, porque yo estoy ahí contigo. Gloria al Señor. Hermanos, Él permite que cosas sucedan en nuestras vidas para enseñarnos simplemente, y repito otra vez, a nosotros a confiar en Él. A que nuestra fe esté absolutamente establecida en Él y en sus promesas, en su palabra, aunque muchas veces nos hace esperar a nosotros. Porque Él no trabaja en nuestro horario. Dios no es títere para moverlo solamente con piolas a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. No, no. Dios es soberano. Él obra cuando Él quiere obrar, Él se mueve cuando Él quiere moverse, Él hace lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacer. No es en nuestro horario, es en el horario de Él. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Gloria al Señor. Él y a su tiempo, hermanos, Él se va a revelar a sí mismo a nosotros o en nuestra situación. Es en el tiempo de Dios que Él se va a mostrar y obrar, cualquiera sea el lugar donde nosotros nos encontramos en situaciones adversas, difíciles, en momentos en la vida que necesitamos de Él. Es en el tiempo de Dios, es en el tiempo de Él que Él va a hacer, a obrar lo que Él sabe hacer. Yo he visto al Señor obrar inmediatamente. Yo he visto milagros instantáneos. Que me pasaría aquí el tiempo contándoles milagros instantáneos. Oramos el momento y ¡boom! Pero hay veces otros que oramos y clamamos y pedimos y esto y la situación no cambia. ¿Ha pasado esto a algunos de ustedes? Él es Dios. Él es Dios. ¿Entiende usted eso esta mañana? Él es Dios. Yo simplemente estoy sometido a Él. Lo que Él quiere, su voluntad es lo que importa. Hay un canto que cantamos en el Ecuador que dice, no donde yo quiera ir, ni lo que yo quiera hacer, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda
o el camino que es mejor. Y así yo voy con Él. Muchos no entienden eso en la vida cristiana. Recuerde la oración del Señor en el huerto. Él nos da el ejemplo a nosotros. Padre, no se haga mi voluntad, sino que aprendamos. Cuando nos encontramos, yo sé que hay hermanos que están cruzando casualmente ahorita en esta situación de migratoria en Estados Unidos, que está todo complicado y hay mucha gente, hermanos, desesperados en diferentes partes por la situación. Aún recibido llamadas en estos días de familia, hermanos, pidiendo, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Le digo, hermano, hermana, esté tranquilo. Hay angustia, entiendo. Me llamaron recién de un sitio muy angustiados, de otro estado. Pastor, están angustiados. Le digo, hermano, tranquilo. El Señor está en control. Aleluya. Y si Él está en control, hermanos, no hay peligro. Si Él está timoneando el barco en alta mar, gloria a Dios. Si Él deja el timón y se sale del barco, entonces el barco está en peligro. Pero si Él está en el barco, manejando el barco, no hay problema. No importa qué tan fuerte ruja la tormenta. Aleluya. Hay alguien que cree eso en esta mañana. ¿Por qué, pastor? Porque Él sabe cómo calmar la tormenta. Él tiene el poder y la habilidad para calmar el viento y el mar. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Cuando los discípulos estaban en el barco y parecía que se iba a hundir y el Señor estaba durmiendo. Yo dije, el Señor estaba durmiendo. Y ellos acá afuera, tirando cosas del barco para mantener el barco en control. Y no es así como somos nosotros muchas veces. Agarrando los pelos, desesperados, angustiados. Hermanos que me escuchan en esta mañana, Jesús está en el barco. Si Él está dormido, no lo despierte. ¿Aló? No lo despierte. ¿Por qué, pastor? Porque si Él está ahí, el barco no se va a hundir. Ok, voy a calmarme porque a veces me emociono demasiado. Después de unos días, pasaron 2 días, el Señor no hace nada. Se dirige con sus discípulos. Estaba, como digo, más o menos 2 días de camino, más o menos de distancia. Y después de que pasaron estos 2 días, el Señor comienza a dirigirse hacia donde está Lázaro, a Betania. Y mientras ellos van de camino con los discípulos, ahí van con camino hacia Betania, en donde se encontraban, el Señor les dice esto a los discípulos. Imagínense lo que ocurre y el Señor les dice a ellos. Verso aquí en San Juan, verso 7. Si tienen su Biblia abierta, por eso les pedí, si quieren tenerla abierta un ratito más, está bien ahí en San Juan 11. Verso 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Diga Judea. Judea no está en dirección a Betania. Judea está en otra dirección. Y el Señor dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a regresarnos a Judea. Porque aparentemente estaban en la área de Judea y dice, vamos otra vez. En lugar de seguir el camino a Betania. Imagínense.
al Señor. ¿Están mirando eso en la Biblia? Estoy en la Biblia. Se dirigen a donde Lázaro y ya cuando van en el camino dicen, oh, vamos a Judea de nuevo. Y como que se regresa. En verso 8, y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Mire lo que hace el Señor. El Señor, en lugar de seguir el camino a Betania, atender a Lázaro que está enfermo, Él dice, vamos de regreso a Judea. Y los discípulos dicen, Señor, si allá ya te querían apedrear, querían ya deshacerse de ti. ¿Para qué regresas allá? ¿No es algo lógico? Yo dije, ¿no es algo lógico? Que si usted está en un lugar y lo mandan sacando de ese lugar, le aseguro que sí, yo nunca más voy a volver allá. Sería justo, ¿no? Es lógico. Mandan sacando de un pueblo por algo y diga, yo nunca regreso a ese pueblo. Por algo pasó. Pero el Señor de camino dice, vamos a Judea de nuevo. Y regresan de nuevo al lugar donde querían apedrearlo al Señor. ¿Por qué? Él tiene un plan. A ver que me están entendiendo en esta mañana. Él tiene un plan. Aunque, oh, qué bueno, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Al punto se regresa el Señor otra vez. Estoy en la Biblia. Verso 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Cómo supo él? Él ve todo. Él no necesita estar ahí para ver el problema, no. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Él está a la misma vez en todas partes. Él es omnisciente. Y él ve. Y dice a los judíos que estaban con él, él les dice, nuestro amigo Lázaro duerme. No usa la palabra muerte porque él tenía un plan. Y dice, duerme. Voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, que Lázaro ya había muerto. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, porque siempre nosotros tenemos otra manera de pensar. Porque debo de inducir el texto aquí en la Biblia en Isaías, donde dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Aleluya. Sí sabemos esto, pero no nos acordamos de esto cuando nos encontramos en problemas. Y dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más grandes que vuestros caminos. Lázaro muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Es ahí, hermanos, en este pasaje donde el Señor revela a los discípulos que estaban con él que Lázaro, su amigo, había muerto. En realidad eran ya, 4 días. Habían pasado, no 2 días que se quedó allá, pues que se regresaron, eran 2 días más, eran 4 días de la muerte de su amigo. Habían pasado ya. Puede imaginarse la agonía, el dolor agudo, el tormento de Marta y María, la angustia, la desesperación que se encontraron en el velorio de su hermano Lázaro. En
Lázaro murió. Lo sepultaron, hicieron todos los arreglos, lo pusieron en el lugar. Su amigo Jesús no había estado allí con ellos personalmente cuando él estaba enfermo y lo mandaron a llamar. Y no vino hacia ellas al momento que recibió la noticia, pero se quedó 2 días más y luego regresa, que hace la tardanza de más días. Hermanos, puedo decirles en esta mañana que aunque no lo sienta el Señor, todavía Él está ahí. Hay mucha gente que dice, yo no lo sentía al Señor. No importa si usted no lo siente. Él está presente. Aunque no lo vea a Él, aunque no lo vea a Él obrando y trabajando, Él está obrando. Porque Él no descansa. Él estaba dormido en el barco, humanamente hablando con los discípulos, pero Él no duerme. Está en la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la palabra del Señor. Salmo 121, si quiere el Salmo. Hermanos, Marta, en la situación se complicó para ellos. Las emociones de ellas, el temor de ellas, las dudas en ellas se habían apoderado. Y la primera persona que sale corriendo a encontrarse con el Señor Jesús es Marta. Marta es la primera, cuando el Señor regresa con dirección a Betania y viene en el camino, ella sale, Marta sale a encontrar al Señor en el camino. Y hermanos, y Marta es la mujer que siempre estaba activa, siempre estaba ocupada haciendo algo, haciendo esto o el otro, tratando de figurar las cosas, y en fin, Marta era la persona, y la Biblia la presenta a ella. Usted puede leer el pasaje en Lucas 10, 38 al 42, yo solo parafraseo para ahorrar tiempo aquí esta mañana. Fue Marta la que se quejó cuando el Señor fue a visitarles a la casa de ellas, y el Señor entra y María viene y se sienta a los pies de Jesús. Y ahí está sentada María, y Marta está en la cocina, allá haciendo todo el arreglo, preparando la comida, arreglando todo, haciendo el trabajo, angustiada, desesperada. Y ella en su mente, en lo que está haciendo, se da cuenta que su hermana María está ahí sentadita, sin hacer nada. Y Marta se dirige al Señor y dice, Señor, ¿no te da pena? Voy a poner mis palabras en mi versión, usted lea en la Biblia la versión correcta. ¿No te da pena de verme a mí acá haciendo todo yo sola en la cocina y preparando todo para la cena y la comida? Y mi hermana aquí sentada sin hacer nada. Hay muchos creyentes así todavía. Yo dije, hay muchas Martas todavía, no solo mujeres, hombres. Ocupados en todo. Ups. ¿Puedo decirles esto? ¿Está bien? ¿No se ofenden?
que a veces se ofenden con todo. Nosotros hoy día somos la gente más ocupada del mundo. Amén. Tenemos tiempo para todo el resto. Pero para sentarnos a los pies de Jesús, wow. Escuchen bien, si lo que Marta, si es correcto lo que Marta está haciendo, no quiero minimizar lo que ella está haciendo algo bueno quizás para el Señor y atenderlo y todo, es correcto. Y todo eso no hay problema. Pero lo que tenemos que entender es las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Y esa es la área donde muchos no comprenden. Creyentes hoy día en las iglesias no entienden. No tienen un sentido de prioridades. Los ocupados, el trabajo es más importante, el paseo es más importante, la mole es más importante, esto es más importante, la televisión es más importante, el programa, el paseo, el fútbol, todo es más importante, no tengo tiempo por otras cosas. Y nos ocupamos en todo porque no hay tiempo para orar. Leer la Biblia. Ya me están viendo, estoy sintiendo unos piropos muy fuertes. So, mejor debo cambiar. Me estoy saliendo de mi tema aquí también. Necesito volver. El Señor le responde a Marta, queridos hermanos, estoy en la Biblia. El Señor Jesús tuvo que poner a Marta en su lugar. Y le dice, Marta, Marta. Cuando el Señor menciona, usted lee el pasaje en la Biblia eso dice la Biblia. El Señor menciona el nombre de ella, menciona dos, Marta, Marta. Cuando el Señor hace hincapié en eso, el Señor está diciendo, llamando la atención. Él no se dice Marta, dice Marta, Marta. Muy afanada estás con muchos quehaceres. Gloria a Dios. Pero esta ha escogido la mejor parte. Sí, para muchos la mejor parte no es lo que estamos haciendo esta mañana. Pero dice, esta escogido. ¿Cuál es la mejor parte? Sentada a los pies. Porque el Señor dice, lo que esta está haciendo, nadie se lo va a quitar. Lo que ella está haciendo va a servirle para la eternidad. No solo para ahora sentarnos y comer la comida y ya pasa y termina todo. No, lo que ella está haciendo no es solo para ahora, lo está haciendo para mañana, pasado mañana y todos los mañanas que vienen, porque eso es lo único, lo mejor, lo que vale la pena es sentado a los pies de Jesús. Necesitaba mencionar eso porque es Marta la que sale a recibir al Señor primero, no María. Y mire lo que hoy, mire lo que la Biblia dice. Cuando el Señor viene ya y sale a encontrarlo. Verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 2 millas más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El razonamiento de ella es correcto en un sentido.
Humanamente hablando, es correcto, porque si el Señor hubiera llegado a tiempo, Lázaro hubiera sido sanado. El razonamiento de Marta, en una manera en la que ella responde al Señor, es razonable a nuestra manera de pensar o de responderle al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora tenemos que entender que Marta, María y Lázaro, ellas tenían una gran fe en el Señor. Ellas creían, habían creído en el Señor. Ellas creían en Él. Marta creía que el Señor si habría estado ahí, su hermano habría sanado. El Señor responde de esta manera a lo que Marta le está diciendo al Señor. Jesús le dijo, tu hermano, verso 23, tu hermano resucitará. Verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor responde a la manera en que Marta le dice al Señor, sí, yo sé, pero será un día ya en el futuro. En verso 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, diga el que cree en mí. Ahí está la llave. Yo soy la resurrección y la vida, pero tenemos que hacer algo. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le hace una pregunta a Marta, ¿crees esto? Y yo hago la misma pregunta a este grupo en esta mañana, en esta clase. ¿Cree usted esto? Porque si usted cree esto, tenemos vida eterna. Vida eterna. Déjenme decirles, hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en estos versículos breves, sin usar tanto tiempo y llegar a algo a concluir en esta mañana. Este es un pasaje muy extenso. Y le dice a Marta lo que el Señor le está diciendo, en lo que él responde, en la conversación que tienen ellos. Y el Señor le dice a Marta, yo soy el que tengo el poder sobre la muerte y yo soy el que doy la vida. Yo soy el que soplé aliento de vida sobre el primer ser humano. Yo soy el que te formé en el vientre de tu madre. Yo soy el que doy y el que quito. Yo soy la resurrección y la vida. Eso que el Señor está diciendo, hermanos, todo está en las manos del Señor. El que cree en mí, dice el Señor, el que cree que yo tengo poder sobre la muerte y que doy vida, tendrá vida no solo ahora, pero para siempre, aunque el cuerpo tenga que morir. Porque vamos a morir. Tarde o temprano, el día nos llegará. Gloria al Señor. Porque está establecido. Ya está establecido. Nadie puede cambiar eso. El hombre murió una vez y después el juicio. Ya está establecido por el Señor. Llegará el día. Cada uno de nosotros nos dirigimos a ese lugar. Yo estoy ya más cerca de lo que estaba hace algunos años atrás. Y en unos pocos días más voy a estar más cerca todavía. Se va a llegar el día. Porque el cuerpo va a morir. Pero el Señor nos promete que si creemos en Él, vamos a vivir eternamente. Porque Él nos ha prometido no solo vida en la tierra, Él nos ha prometido vida en la eternidad. Cuando usted muere, no muere, pasamos de muerte a vida. Hay alguien que cree eso esta mañana y podría hablar mucho acerca de eso. Muy clave lo que el Señor dice aquí. Hermanos, cuando dice que todo el que viene a mí, cree en mí, no morirá.
Él está diciendo a nosotros que todo aquel que recibe vida y me sigue, cree en que yo soy, no morirá eternamente. Yo sé que hay algunos aquí esta mañana que creen, han dado su paso de fe, lo estamos siguiendo a Él. Quiero decirles en esta mañana que no vamos a morir eternamente, vamos a vivir eternamente. Mirando aquí a la hermana Dilcia, me recuerdo hermano Juan, aunque su cuerpo no está sentado al lado del hermano Pedro. Un día de estos nos vamos a ver de nuevo. Porque él creyó. Yo dije, y no, tal vez no digo, él no solo creyó, él se convirtió y obedeció al Señor. Hubo un cambio total en la vida. Aunque tuvimos que depositar su cuerpo aquí en el panteón hace un tiempo atrás, él no ha muerto. Él solo duerme. Aleluya. Está feliz en esta mañana de saber que no morimos eternamente, pero viviremos eternamente. Eso debe impulsarnos a nosotros a servirle al Señor. No importa lo que venga, simplemente por la promesa que Él nos ha dado a nosotros. Luego le hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? Marta, el Señor le responde, ella responde en el verso 27, le dijo, sí, Señor. Marta responde al Señor, le dijo, ¿crees esto? Verso 27, le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y yo sé que todos tenemos esa revelación aquí esta mañana, que Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que solo hay salvación en Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que creer que Él es el Cristo, nuestro Salvador. Marta dice, sí, Señor. Entonces, hermanos, cuando el Señor pasa todo esto, ella corre a llamar a María, su hermana, y junto con ella algunos de los que habían venido a consolarla, amigos de ellos en el dolor que habían estado cruzando. Ella se acerca al Señor y se postra a los pies del Señor. Marta no se postra, pero María se postró a los pies porque ella sabía que ese es el mejor lugar. Y corrió y se postró a los pies. Hermanos, no hay mejor lugar que a los pies. Aprenda a postrarse a los pies del Señor. Amén. No hay mejor lugar que ese. Los martes a veces venimos a orar, algunos que vienen a orar los martes, estamos orando a los pies del Señor. Una hora no es nada. A veces estoy ahí orando y cuando ya me doy cuenta ya pasó la hora y dije, recién comenzamos, porque no hay mejor lugar que a los pies del Señor. Entonces, viene María, se postra a los pies del Señor y los que habían venido a consolarla vienen junto con ella y le dice las mismas palabras aquí que Marta dijo. Verso 28, leemos para concluir algo aquí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Verso 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Verso 30, Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Es lo que pensaron los que habían venido a acompañarles y a consolarlas durante el servicio funeral de Lázaro. Y cuando la vieron que sale María corriendo, la siguen a ella,
Dice aquí la Biblia pensando que iba al sepulcro. Verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al día, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, diga, se estremeció. El Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Wow! ¿Sabe lo que eso quiere decir? El verso 33, cuando usa la palabra estremeció, cuando busqué esta palabra en el diccionario de la Biblia del Nuevo Testamento, en griego, esta palabra estremeció viene de una palabra griega, no la escribí en mis notas porque es larga y difícil de pronunciar, y yo no sé hablar griego, solamente me gusta investigar estas cosas, y miré la definición de la palabra estremeció en espíritu. Eso quiere decir enojado, irritado, exasperado y disgustado. Cuando dice aquí la Biblia, cuando la acompañaban llorando, y los que estaban con ella llorando, el Señor se irrita. El Señor se disgusta en espíritu, su espíritu se disgusta. Se exaspera el Señor al verlos llorando. Quizás alguien pregunta, pastor, ¿por qué el Señor se disgusta cuando ellas están llorando por la pérdida de su hermano Lázaro? Que Él debía poner el brazo alrededor de ellas y consolarles. No lloren, no. Pero en lugar, dice la Biblia, que Él se estremece, se disgusta el Señor, se exaspera, se irrita al verlas a ellas compungidas en la muerte de su hermano. Si usted pregunta, ¿por qué, pastor, se disgusta? Gracias por la pregunta. La razón que el Señor se compunge, se irrita aquí, al ver, se disgusta, al ver la escena de los que la acompañaban, María y aquellos que estaban con ella y habían venido a encontrarse con Él. Y la razón, al verlas a ellas en este dolor, en la agonía, en el tormento, eso lo conmueve al Señor, lo irrita al Señor, y el Señor se enoja, no con ellas, no por lo que está sucediendo, pero lo que causa al Señor que Él se sienta estremecido en espíritu es por causa de lo que es la causa de la muerte. Por esa razón el Señor se disgusta. Se molestó el Señor al verlas a ellas, porque no había razón de que ellas estén cruzando. Por eso, y el Señor se irrita al verlas en la situación que se encuentran, por ver los resultados o lo que causa la muerte. Porque eso dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El pecado es lo que causa muerte. No que Lázaro ha pecado, pero porque el pecado entró en el mundo. El hombre debía vivir eternamente. Pero el pecado fue la causa que la vida del hombre sean solamente 70, 80 son los más robustos, y si vive 100 años, gloria a Dios, pero hasta ahí nomás, y ahí termina la vida. El pecado es la causa de la muerte en la humanidad. Por eso vino la muerte, por causa del pecado. Aún nosotros tenemos que morir. Aunque hemos sido ya lavados de la sangre por el pecado, todavía la paga del pecado es la muerte. Y el Señor no estaba disgustado con ellas, pero por el pecado, Satanás, el autor, la muerte, que causa el dolor en personas, causa la tristeza, la agonía, el tormento. Cuando un ser querido pasa, nos conmueve, nos duele al ver que hemos perdido un ser querido, y la muerte causa dolor.
Y el Señor se disgusta por causa de la muerte, la causa de la muerte por el pecado que vino al mundo. Las consecuencias ahora son la muerte. Él está disgustado con las consecuencias del pecado, el resultado, lo que causa el pecado, lo que causó el pecado en la vida del hombre es la muerte. Hermanos, la muerte, repito, es las consecuencias y resultados del pecado. Gracias al Señor. Y tal vez voy a leer este pasaje breve aquí en Corintios. Para nosotros, los creyentes, el pecado todavía es pecado y la paga del pecado es muerte, pero esto es lo que para nosotros es. 1 Corintios capítulo 15, verso 16, verso 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán. Aleluya. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El pecado nos causa la muerte, pero va a llegar el día cuando la muerte no tendrá dominio sobre nosotros. La muerte es absorbida en victoria porque el pecado ya quedó atrás. Verá lo que el verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Oh, pero más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el pecado produce la muerte, pero un día de esto vamos a danzar sobre las lápidas de los sepulcros, diciendo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? Ya terminó el poder de la muerte sobre mí, ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque gracias al Señor, cuando usted se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo, el Señor nos limpia y nos lava de todo pecado. Y la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros y viviremos para siempre. Concluyo en esta mañana diciendo aquí en los versos finales aquí, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees? Porque ¿para qué era la muerte de Lázaro? Oh, para la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Gloria al Señor. Hermanos que me escuchan, tal vez yo mencionar, si usted no ha arreglado su vida y el pecado todavía tiene poder en su vida, usted necesita arrepentirse de sus pecados.
necesita entregar su vida a Jesús. Porque la única manera que la muerte tiene poder sobre nosotros es cuando usted no ha arreglado el problema del pecado, y será muerte ahora y muerte eterna. Pero si usted arregla su vida ahora con el Señor Jesús, el cuerpo va a morir, pero va a vivir por la eternidad, porque el pecado ya no tiene dominio si usted arregla el problema del pecado ahora. Entonces concluyo diciendo, el propósito de resucitar a Lázaro de la muerte no fue solo para consolar a sus amigos, quitarles el dolor en el cual se encontraban, pero repito, y el Señor lo repite aquí al final, es para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado. Porque cuando hay milagros, cuando hay maravillas, cuando el Señor hace cosas, debemos darle la gloria al Señor. A veces los doctores y todos los hospitales hacen su trabajo y todo eso, y gracias por el trabajo que hacen ellos. Pero sobre todo es el Señor. Y Él debe siempre recibir la gloria. Entonces, hermanos, ojalá que esto nos ayude a nosotros a entender el plan, propósito de Dios a nuestras vidas. Porque si nosotros, hermanos, creemos lo que Él dice en su palabra, porque el que cree en mí, dice su palabra, no morirá eternamente. Si creemos. Ojalá que usted pueda creer en lo que el Señor dice en su palabra. Concluyo diciendo, el Señor tiene un plan. Cualquiera sea el lugar donde usted se encuentre en esta mañana, Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. Aunque usted no lo vea, Él está haciendo algo. Él está trabajando. Él está obrando en su situación, en su problema, en su necesidad, en su salud. Él está trabajando. Y todo lo que Él quiere hacer es mostrar su gloria en su situación, que Él sea glorificado en su necesidad, que Él sea glorificado en lo que usted está cruzando hoy en la vida. A pesar que Él amaba a Lázaro, María y Marta, repito, Él se quedó 2 días más y no regresó hasta que fueron 4 días que Lázaro habría muerto. Dios tiene un plan para usted, aunque Él se demora y se tarda. Él siempre llega a tiempo. Puede ponerse de pie, por favor. La respuesta que el Señor está esperando de usted es la misma respuesta que el Señor esperó de Marta cuando el Señor dijo, ¿crees? El Señor espera lo mismo de nosotros esta mañana. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, si puede adorar al Señor aquí un momento y darle gracias en esta mañana, que si nosotros creemos, y cualquier sea el lugar donde usted está cruzando esta mañana, Señor, yo quiero hacer esto una realidad en mi vida. Ahora no lo veo, pero yo sé que estás obrando, Señor. Tu palabra dice lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Habla, Señora, en esta mañana, corazones, a vidas, que a pesar que no podemos ver las cosas ahora, que podamos creer, que podamos confiar, que nuestra fe, Señor, no mengüe, que esté firme, que esté sólida, creyendo, confiando en tus promesas, en tu palabra, aunque han pasado meses quizás, aunque han pasado años quizás, aunque ha pasado mucho tiempo aún todavía, que no mengue en nosotros, que podamos aferrarnos y esperar y confiar, Señor, que tú no fallas, Señor, que a su tiempo, no sabemos cuándo, pero a tu tiempo, Señor, tú mostrarás tu gloria en cada situación, en cada necesidad, en todo aquello que muchas veces nosotros nos encontramos en el camino de la vida, Señor.
aún en pérdidas, Señor, aún en situaciones adversas y difíciles en la vida. Te ruego, Señor, que estas cosas ayuden a abrir nuestras mentes de entendimiento, a no soltarnos de tu mano, pero a aferrarnos, Señor, a perseverar, a permanecer, a seguir adelante, a seguir confiando, Señor, en tus promesas y en tu palabra. Gloria, gloria al Señor. Es posible que hay alguien aquí bajo el sonido de mi voz, que el enemigo ha estado ganando terreno en su vida, lentamente poniendo duda en su corazón, poniendo en las mentes temores, poniendo en la mente de alguien inseguridad. Pero en esta mañana te ruego que esta palabra pueda ayudar a alguien a recobrar su fe y su confianza en la palabra, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y decirle, Satanás mentiroso, yo creo en esta mañana que Jesús es el Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi ayudador, que Él es mi roca firme, que Él es mi refugio, que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Que Él es mi pronto auxilio en medio de tribulaciones. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Que podamos, Señor, salir de este servicio con esa confianza y nuestra fe puesta en Jesús. Gloria, 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 gloria al Señor. Y quizás no es por demás al concluir en esta mañana. Tal vez hay alguien que vino buscando oración por alguna situación. No quiero cerrar el culto sin orar por usted. Si usted necesita que oremos por usted, lo queremos hacer antes de despedir nuestro servicio en esta mañana, pidiendo al Señor por cualquiera sea el lugar o la situación, o simplemente que el Señor le ayude, le dé fortaleza, le dé aliento en esta mañana y nueva fuerza pueda recibir usted de parte del Señor. Y yo quiero que ustedes me ayuden a orar, hermanos. Vamos a orar, no se quede ahí en silencio un ratito. Ay, gracias por venir. Vamos a orar por nuestras hermanas en esta mañana. El Señor está mirando esta mañana. El Señor mira el dolor. El Señor mira la angustia, hermanos. Él está viendo exactamente. Igual como vio a Marta, María en su dolor. Oremos.